interesante cómo las diferentes especialidades que tratamos, mismas enfermedades, le damos un enfoque diferente. Bueno, esto ya lo pasado. Lo que quiero comentar acá es que nosotros no tenemos conflicto de intereses, pero tampoco intereses en el conflicto. Entonces, ojalá que podamos servirles de la mejor manera y que lo que hagamos nosotros, lo que yo haga con ustedes ahorita en estos minutos, sea de vital importancia en el entender que no todas las formas, o más bien mejor, las formas de vista, los puntos de vista diferentes van a enriquecer el poder apoyar a un paciente, ¿no? Bien, vamos a tratar básicamente unos conceptos nuevos en cuanto a la teología de la enfermedad. Resulta que incluso nosotros en reumatología habíamos cambiado algunas definiciones, considerando que en Estados Unidos, por su limitada forma de expresarse y su limitado vocabulario, pues ellos intentaban utilizar todo lo que fuera raíz, todo lo que tenía que ver con inflamación articular, dolor articular, y los englobaban en este término, ¿no? Y cuando se hablaba de degeneración del cartílago, pues ellos le decían osteoartritis. Sin embargo, con el paso del tiempo, con el paso de los años, pues nos hemos dado cuenta que la artrosis, como en reumatología le intentábamos decir, pues bueno, que nos ha sorprendido. Esto básicamente por los estudios sobre inmunopatología en artrosis, porque no todos los pacientes reaccionan de igual manera. Entonces, en la orden del día, lo que vamos a tocar el tema ahora será nuevos conceptos en la etiología, en la causa de la enfermedad, obviamente enfocado en la cuestión inmunopatológica. Les pido paciencia y esto voy a tratar de ser lo más sencillo posible, no por ustedes, sino por mí mismo, porque a veces ni yo me entiendo, ¿no? Y la otra, esta pregunta clásica que nos llegamos a hacer, no solo ustedes, sino todos, nada más que ustedes en su entender de ser resolutivos, dicen, bueno, a mí no me vengas con tanto rollo, ¿este medicamento que tú me estás demostrando sirve o no sirve? Bueno, vamos a ver cuál es la evidencia al respecto, particularmente del producto que nos hace que estemos reunidos el día de hoy. Y bueno, consideraremos algunas conclusiones. Trataré de no excederme en el tiempo, porque sería interesante después de esto escuchar sus comentarios y aclaraciones o dudas. Básicamente no nos vamos a meter en tanto rollo, es una condición de mayor prevalencia en Estados Unidos, en nuestro país más, y como estamos más gordos, vamos a tener más predisposición a esta enfermedad. El doctor nos ayudó muchísimo con esta situación de varios datos estadísticos interesantes, y bueno, aquí nada más es para comentarles que hacia el 2020 en Estados Unidos se espera que haya gente con artrosis de las diferentes manos, rodillas y cadera, por ahí de 60 millones hacia el 2020. No se froten las manos para las cirugías, habrá que hacer algunas cosas antes. Bien, vamos a platicar de esta primera artículo. Fue publicado en Clinical Immunology hacia el 2013, donde en este año, por ahí de febrero, marzo, donde, bueno, ellos hacen una revisión muy interesante sobre la inmunología, sobre la inmunopatogénesis de la osteoartrosis. Previamente, Loser y colaboradores ya habían demostrado en diferentes imágenes la presencia de inflamación en las diferentes modalidades de nuestras resonancias magnéticas, pues hablaban de que había un daño estructural en el cartílago, pero también que estaba condicionado por la inflamación. De hecho, el día de ayer me entré por ahí en la invitación de mi amigo el doctor David Chung, de las cosas nuevas que están haciendo sobre los trasplantes de meniscos y los trasplantes de cartílago, que bueno, tienen sus indicaciones, pero me llama la atención mucho cómo han hecho énfasis en esta situación de la modulación de la inflamación. Y bueno, aquí Loser hace este comentario con respecto a la presencia de datos inflamatorios que van a estar degradando la matriz del cartílago.
El mismo Losser hace biopsias de los pacientes y entonces él encuentra cómo va a haber en osteoartrosis incremento de la sinomía y además una destrucción del cartílago, pero curiosamente hay mayor vascularidad, hay alteraciones y duplicación por formación a partir de fibroblastos. Y esto es lo que va a condicionar de alguna manera la formación de osteofitos. Ya entrando en el artículo básicamente de Clinical Immunology de 2013, pues básicamente ellos hacen alguna correlación con ciertas células dentro de, vamos a dividirlo. Ayer me enseñaron que tiene una excelente memoria para los chistes, entonces ahora espero que lo recordemos las clases de inmunología, pero de una manera muy superficial. Básicamente vamos a dividir inmunidad innata y inmunidad adquirida. Dentro de la inmunidad innata se habla de factores celulares como la presencia de monocitos y macrófagos con la liberación de ciertas interleuquinas o más bien citoquinas como tal, no interleucinas, que son diferentes, son derivados de diferentes mecanismos. La presencia de monocitos y macrófagos en la estructura de la articulación y cómo estos van a favorecer la liberación de ciertas proteínas que tienen que ver con la destrucción y la remodelación. Se habla también de la inmunidad innata y la inmunidad humoral, que la vía de complemento, estas moléculas, tanto DAF como MAP, van a condicionar el complejo de ataque a la membrana y la perpetuación de cierto daño estructural sobre lo que viene siendo el cartílago. Algunas interleucinas, ahorita lo vamos a ver más propiamente, pero resulta que también la estrella principal que se encarga de el cartílago también libera estas interleucinas, que es el condrocito. Ya se han hecho algunos estudios y bueno, aquí estos autores también hacen referencia, puesto que es una revisión, en diferentes artículos, cómo el condrocito llega a tener una actividad importante cuando llega a cierta edad para destruirse, autodestruirse, que son los mecanismos naturales, y otra para perpetuar la liberación de ciertas citocinas inflamatorias. Algunas otras, como la oncostatina M, el factor inhibidor de la leucemia, son proteínas que no todas son interleucinas, sino que son solamente proteínas que van a ayudar a intervenir en los mecanismos de respuesta. Dentro de la inmunidad adaptativa, entonces, tenemos que están las células T, vistas acá, y las células B, que de alguna manera, sobre todo por las diferentes vías de señalización, de las cuales no me quiero meter porque son muy complicadas, pero hay vías de señalización también en osteoartritis que van a condicionar que esta respuesta o estos mecanismos de respuesta inmune se perpetúen. Entonces, sobre todo las células T con el antígeno de superficie CD3 van a liberar ciertas cantidades y cierto tipo de estimuladores que van a hacer que las células B empiecen a formar anticuerpos. ¿Sí? Parece ser que la osteoartritis va a ser una enfermedad ya próximamente considerada como una enfermedad no tanto proinflamatoria sino autoinmune, de ahí la necesidad de buscar tratamientos inmunomoduladores y no tanto antiinflamatorios. Nos habíamos quedado, e incluyo y los incluyo a ustedes y a todos los que tenemos que ver con el hueso y el cartílago, que habíamos despreciado a la artrosis o a la osteoartritis como una enfermedad degenerativa, y estamos viendo que esto no es cierto. Se han generado autoanticuerpos contra el agregado nativo del G1 y proteínas liberadas de la autonina, o sea, son varias situaciones que van allí a influir. Por allí Matsuto hizo un estudio sobre esta sustancia, la trifosfato isomerasa, que es liberada en ciertas partes de los linfocitos B y que van a propiciar la producción de anticuerpos, sobre todo contra el mismo condrocito. Entonces, son situaciones interesantes que ahorita pues están in vitro y ya hay estudios in vivo y ya hay varias circunstancias que van a estar hablándonos de todo esto que está pasando en la intimidad del cartílago. Como comentábamos, el condrocito, bueno, pues tiene diferentes...
una disculpa, el cambio de estas cosas luego nos juegan malas pasadas. Básicamente, la degradación de la matriz está, si se fijan ustedes, por las principales interleucinas liberadas en los mecanismos de inflamación. Interleucina 1, interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral. Entonces, esto no difiere de otros mecanismos de inflamación. Básicamente estamos hablando de los mismos. Sin embargo, no hay una respuesta proinflamatoria como los reactantes de fase aguda que desde el punto de vista clínico podemos medir. Lamentablemente no, pero puede haber otras cosas. Y ahorita hay gente que se está dedicando a investigar qué otras cosas podemos medir para buscar pacientes candidatos a diferentes terapéuticas que no solo sean la rehabilitación, que no solo sean el cuidado del peso, etcétera, sino que hay factores genéticos y hay factores inmunogenéticos y inmunobiológicos que van a estar condicionando un importante daño sobre la estructura cartilaginosa. Esta diapositiva, esta gráfica, se ve medio pixeleada, una disculpa. Esta gráfica nos ejemplifica el cómo hay una serie de proinflamatorios, de células proinflamatorias, de células proinflamatorias como factor necrótico, como mastocitos, y estos que van a estar liberando diferentes sustancias que van a actuar sobre el cartílago, condicionando un daño estructural sobre el mismo. Y los mismos condrocitos van a estar también influidos para liberar ciertas sustancias que nos van a estar afectando la matriz del cartílago. Entonces, es importante que todo esto lo consideremos. No vamos a hablar de tantas cosas, nada más que vean ustedes ahí la gran cantidad de proteínas involucradas, también agreganos y también otra serie de materiales que están incluidos ahí en el cartílago. Este artículo publicado también recientemente está hablando de la correlación entre biomarcadores urinarios, osteofitos y disminución del espacio articular. Kuhn y colaboradores fundan una serie de pacientes que los van siguiendo a través del tiempo prácticamente durante 6 años. Y básicamente lo que llama la atención acá es que estos compuestos que tienen que ver son dímeros eliminados a través de la orina y que van a condicionar o que van a hacer una correlación con la pérdida de la estructura del cartílago, pero además con la formación de osteofitos. Vamos a ver. Bueno. Lo que les quiero demostrar acá es, estas son mujeres con la formación de osteofitos o ya con datos de osteoartritis, y masculinos también con la formación ya de osteoartritis, esto es en el compartimento patelofemoral y en el tibio femoral. ¿Sí? Entonces hay varios cambios y que me hablan básicamente de que hay una significación estadística de la eliminación a través de la orina de estos telopéptidos, que así se llaman, que son productos de degradación del cartílago sobre todo, y del colágeno tipo 1 y tipo 2, y que pueden ser medidos en la orina, establecen una correlación a lo largo del tiempo con la pérdida de cartílago, pero además, interesantemente, con la formación de osteofitos. Lo vemos aquí, sobre todo con el CTX2 y con el BNAP, que bueno, básicamente acá nos dicen cuáles son qué significan estas siglas. No nos vamos a meter en ello, solamente lo que me interesa de este artículo es que les quede que ya hay marcadores urinarios, sobre todo eritrocéptidos y algunos productos de degradación de colágeno tipo 1 y tipo 2 que van a correlacionar clínicamente con la aparición de osteofitos. Eso es lo importante de este artículo. Eliminando lo que tenemos a su extrema derecha, izquierda, que es uno de los mecanismos fisiopatológicos del artritis reumatoide, que el principal daño es en la sinovial, pues bueno,
realmente no hay mucha diferencia con las diferentes proteínas involucradas en la aparición y la relación con la osteoartritis. De ahí que es importante que ya veamos a esta enfermedad como otra enfermedad, inclusive no solo inflamatoria, sino también muy probablemente autoinmune. Depende del tiempo. Bien, llegando a este momento, vamos a quitarnos ya de profundidades reumatológicas y neurológicas y vamos a tocar un tema interesante, la cirugía. No es cierto. ¿Qué debemos hacer? Y es donde ustedes preguntan, bueno, ok, ya nos explicaste de que precisamente hay ciertas proteínas inflamatorias, las interleucinas, que es lo que más se ha tratado. Le dicen por allá en el sur de la Ciudad de México las interleuquinas, son cuestiones de apreciación, como quieran llamarle, ¿no? Interleucinas, citocinas, etc. No sé. Bueno, el punto es que lo que sigue ahorita es, bueno, estas sustancias, hablando ya particularmente, que voy a hablar solo de Cisado A. En su momento hablaremos esto, si el tiempo nos lo permite, pero creo que vamos por el tiempo, si hay algunas otras cuestiones desde el punto de vista farmacológico que nos puedan servir. Bien, ese es el primer documento de la Sociedad Española de Reumatología, que fue publicado poco después de lo que el maestro Pellegrino les enseñó en el EULAR, con las recomendaciones de tratamiento con los diferentes medicamentos utilizados en artrosis. Puede ser rodilla o puede ser cadera, que son a donde principalmente nos estamos enfocando en cualquiera de los tratamientos. Ustedes también con las prótesis y con algunas cosas hechas en artroscopia. Pues bueno, los españoles hicieron una revisión y ellos hacen una serie de recomendaciones para utilizar la Cisado, pero no incluyeron a los extractos insaponificables de soya y aceite de aguacate. No los hicieron. Fue un error de diseño, no lo sé, pero ellos no toman en cuenta. De los analizados, ellos se encuentran con diferentes niveles de evidencia, casi todos una evidencia suficientemente buena como para poder prescribirlos, que disminuyen la necesidad de la ingesta de aires, que esto es muy importante. En Estados Unidos, en la década pasada, se hablaba de que era la tercera causa más importante de muerte después de pacientes infectados con SIDA y de pacientes con leucemia. Venían los pacientes con sangrado de tubo digestivo. Entonces es importante la disminución de la ingesta de estos productos. Los podemos utilizar como rescatadores y van a tener su lugar como rescatadores del dolor, pero no para perpetuar el tratamiento. De hecho, ellos, los españoles, tienen su particular manera de ver las cosas, cosa que yo respeto mucho. Ellos dicen, bueno, si evitamos el uso de aires, pues bueno, también podemos dar el nombre de ahorradores de aires, con un nivel de evidencia alto. Retardan la progresión radiográfica, también con un buen nivel de evidencia, y no son superiores al paracetamol, al bilparacetamol, como rescate en dolor agudizado. Realmente no es el punto y no es el objetivo de estos medicamentos. Su nombre lo dice, son modificadores dentro de los síntomas. Y bueno, parece ser que hay algunos estudios que hablan que también ayudan a retardar el desgaste del cartílago. Muchos estudios, y lo comentábamos ahora con mis patrocinadores, bueno, pero es que es posible que el error del diseño del estudio o de los estudios vayan enfocados a la producción de cartílago, ¿no? Que eso sería lo ideal. Sin embargo, han fallado la mayoría de ellos, pero es una de las cuestiones que nos debemos poner por encima como parte o como los objetivos más importantes. El más importante es tratar de generar cartílago para retrasar aún más este desgaste y que el paciente, como lo comentó el maestro Valeriano, retarde la colocación de prótesis, mejore la calidad de vida y este paciente ande sin dolor. Bien, esta otra revisión de septiembre del 2012 habla sobre la mayoría de los nutracéuticos en el manejo de la osteoartritis. Interesantemente, toman en cuenta cadera y toman rodilla. Ellos sí consideran la piascledine, y lo pongo como tal en la marca, no porque me vayan a dar más lana o me vayan a invitar a otro lado el día de hoy,
sino porque hay otras sustancias que tienen que ver que también tienen el mismo derivado de los extractos insaconificables de soya y de aceite de persa gratísima de aguacate. Al final son las preguntas, gracias. Bueno, ellos encontraron que sí son efectivos para el control del dolor. Se disminuye el avance de la progresión radiográfica, aunque por la metodología del estudio pierden su fuerza estadística. Y a veces es el problema que nos encontramos nosotros en la clínica. Bueno, ¿sirve o no sirve? Bueno, parece ser que sí sirve, pero no encontramos toda la evidencia como para decirles que esto es lo que pasa. Entonces, teníamos esa limitación. Se necesitan estudios con seguimiento más tiempo. Alguien, un gran pensador y un gran activista, dice: todo parece imposible hasta que se hace. Y bueno, sin más preámbulos, entramos al estudio que nos atañe el día de hoy, que es el estudio ERADIAS. Es un estudio retalizado, doble ciego, controlado, con un efecto sobre, ellos quieren ver el efecto sobre la estructura y la modificación en pacientes con artritis de cadera. De todo esto, pues bueno, de ahí salen sus siglas, ¿no? ERADIAS. Como ya comentaron, el doctor Mahou era de la idea, pero fíjense que curiosamente los artículos tienen dos cuestiones, ¿no? El que está al principio es el de la idea y el que está al final es el jefe del grupo de investigación. Entonces ya ven quién está ahí, ¿verdad? Bien, el objetivo es medir la eficacia del medicamento para disminuir la progresión radiográfica en pacientes con osteoartritis de cadera sintomática a 3 años. Ese es uno de los primeros datos interesantes en el estudio. Su objetivo primario fue ver si había una modificación, obviamente que se pretendía que hubiera un incremento, ese fue el objetivo primario del espacio de la cadera en este seguimiento. Y los secundarios, bueno, ver el control del dolor a través de diferentes índices y la seguridad del mismo. Se incluyeron pacientes de 45 a 75 años con el diagnóstico de osteoartritis primaria de la cadera que cumplieran los criterios clínicos y radiográficos del Colegio Americano de Reumatología. Fueron pacientes sintomáticos con dolor constante e intermitente y de por lo menos un año. Pacientes con índice de la Kessler para osteoartritis de cadera entre 3 y 10, en su número, a pesar de un tratamiento habitual. Y pacientes con una disminución del espacio articular, tanto supralateral o supramedial, con un mínimo de 1 a 4 milímetros. Nos incluyeron pacientes con osteoartritis secundaria, que fuera postraumática o luxación congénita, pero luego me viene a la mente un chiste que me contaron ayer, pero bueno. Inferoposterior para la visión oblicua de la Kessner, artroplasia de cadera en los siguientes 6 meses y aplicación e ingesta de corticoides, además de la aplicación de cualquier sustancia intraarticular en los 3 meses previos, porque bueno, ya se darán ustedes cuenta, ¿no?, que nuestros pacientes se ponen desde piquete de abejas hasta de hormigas y lo que fuera para controlar el dolor, con excepción de medios de contraste. La metodología, que es lo importante para darle un valor a este estudio, fue un estudio prospectivo, multicéntrico en el país francés, de un estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado contra placebo. Vemos básicamente en la gráfica el número de pacientes, los que recibieron clasquedine, 189 contra 210 del placebo, y el seguimiento a 3 años. Las radiografías fueron a la inclusión y anualmente por 3 años, a pie de pelvis, a pie de la cadera que estaba afectada y una oblicua de cadera. La interpretación al inicio de la inclusión fue para corroborar el poblamiento de los pacientes y las otras proyecciones para medir el crecimiento del espacio en caso de que éste se diera a través de una radiocontometría manual. En el análisis estadístico, ellos utilizaron un intento para tratar, que esto es igual a pacientes que por lo menos tomaron una dosis de tratamiento del estudio, como mínimo una radiografía al inicio y al posterior del mismo. Eso fue lo que ellos definieron como intento para tratar o intent to treat. El análisis principal fue cambios
en el espacio, esperando un crecimiento a los 3 años, variable y continuo. Y el análisis secundario fue la medición de progresores contra no progresores, un análisis de porcentaje a 3 años y midiendo también el porcentaje de pacientes con criterios no continuos derivados de variables continuas. La progresión se definió como pérdida de por lo menos 0.5 milímetros a los 3 años. Aquí estamos viendo que dentro de la aleatorización hubo un seguimiento de 166 pacientes con un placebo, y el placebo de 175. Estos fueron los pacientes que terminaron. El intento a tratar fue del 88 y del 85%. Los retiros prematuros, que fueron 33, estamos hablando del 43.9%. Hubo un 20% por ineficacia. En este caso estamos hablando del piascledine contra un 36% utilizados en el placebo. Ven los datos que son interesantes y casi todo esto se presentaron durante el primer año. Estos pasaron a atroplasia total de cadera. Sin eficacia, que hubo ineficacia de cualquiera de los dos medicamentos y con terapia hormonal de reemplazo, atroplasia total de cadera, estamos hablando de que solo fueron 8 del grupo de piascledine y 9 del grupo placebo. Es decir, fueron muy similares. Algunos retiraron el consentimiento, 9 del grupo de piascledine y 5.2 del grupo de placebo. Y bueno, hubo pérdidas de seguimiento en 3 y 8. El piascledine, la edad que hubo en estos resultados, el porcentaje fueron más mujeres que hombres, con un índice de masa corporal que andaba por ahí rayando en el sobrepeso, con inicio de los síntomas más o menos entre los 4.4 años, 4.3, con esta diferencia, y años de duración de la enfermedad ya diagnosticada, 1.6 con una diferencia de 1.8. ¿Esto qué quiere decir? Que también estos pacientes con estos problemas tardan en llegar al especialista para ser diagnosticados. Otros sitios con osteoartritis, llámese cadera, llámese rodilla, llámese codo, llámese otras articulaciones, pues bueno, estamos hablando que hay del 50 y del 56%. Los estudios, los otros estudios realizados pues fueron las diferentes radiografías, los estadios radiográficos ahí los muestro, y los índices de la Kessner y también la medición de los espacios, tanto hacia arriba como hacia abajo. Esto fue lo que pasó. ¿Había incremento o no? No hubo incremento del espacio articular. No se cumplió con el primer objetivo. Sin embargo, no hubo una disminución. Y entonces el riesgo relativo para la reducción fue del 20% comparado con el placebo. Hubo mejoría significativa en los síntomas y estos fueron los efectos secundarios. Por lo menos 168 pacientes del grupo de piascledine y 178 pacientes del grupo placebo presentaron efectos secundarios de intensidad leve de 110 a 119, de moderada a severa 146 a 160, y por lo menos un evento relacionado serio con piascledine fue de 19 pacientes contra 13 del placebo, y por lo menos un evento adverso no relacionado serio fue de 75 contra 68. ERADIAS es el primer estudio que cumple satisfactoriamente con los estándares metodológicos. Aclaro, esas son las conclusiones de ellos, del estudio, de acuerdo, de la gente que hizo el estudio. Es el primer estudio que cumple satisfactoriamente con los estándares metodológicos recomendados, enfatizando en su desenlace final, espacio articular y su análisis estadístico. Piascledine reduce significativamente la progresión radiográfica en osteoartritis de cadera en los 3 años. Este efecto retardador de la progresión radiográfica de piascledine demostró la propiedad condroprotectora de piascledine. La relevancia clínica de este estudio requiere de estudios de seguimiento a un mayor plazo para retardar la atroplastía total de caderas. Y después de 3 años, el perfil de seguridad en el estudio se juzgó como muy bueno regular en el 84.2% del grupo placebo contra el 85.2% del grupo que utilizaba piascledine.
Las conclusiones de su servidor es que la osteoartritis es una enfermedad con características autoinmunes. Se debe investigar más en marcadores bioquímicos para medir desenlaces e identificar aquellos subgrupos de personas con mayor riesgo para una enfermedad de un comportamiento más grave. Y al momento de los ISADOE han mostrado ser efectivos en el control del dolor y en el retardo de la progresión radiográfica en osteoartritis de rodilla y cadera. Sin embargo, la fuerza de sus diseños metodológicos pudieran ser mejores. Se deben hacer estudios aleatorizados, doble ciego controlados, un randomized control trial, con seguimientos a mayor tiempo, cuidando factores como el apego al tratamiento. Si se fijaron, una de las debilidades, como yo vería particularmente del estudio, fue la pérdida de pacientes. El intento a tratar siempre debe ser mayor del 90% y estuvo un poco menor. No quiero hablar de las cosas nuevas, me quedan 3 segundos. Se debe hacer, vienen moléculas nuevas más dirigidas a inhibir o regular la expresión de sustancias en el microambiente articular. De hecho, ya hay varios artículos donde se han publicado estudios de fase 1 y 2 con moléculas que van encaminadas a el control y a la estimulación del condrocito para formar mejor cartílago. Y lo que dice allá abajo, ¿no? Y la mano, no sabemos qué pasa con la mano. Realmente la mayoría de los estudios van enfocados a rodilla y cadera, y la osteoartritis de mano es una de las osteoartritis más deformativas, es una de las enfermedades más deformativas de las manos cuando se presentan pacientes con ciertas características, y que lamentablemente vemos cómo se va deformando, ¿no? Sabemos que funcionalmente los pacientes tienen una gran limitación en mano, sin embargo los estudios no han salido todavía enfocados a esto. Y bueno, esto para que se queden allá con una bonita reflexión que hace el Dalai Lama. Lo que más me sorprende del hombre occidental es que pierde la salud para ganar dinero, después pierde el dinero para recuperar la salud, y por pensar ansiosamente en el futuro no disfrutan del presente, por lo que no viven ni el presente ni el futuro, y viven como si tuviesen que morir nunca, y mueren como si nunca hubieran vivido. Muchas gracias.